Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Leyes Arias, estudiante de Ingeniería Informática. Y a continuación voy a hablar del desarrollo de la actividad número 2, en la cual se nos presenta una problemática en un restaurante que está teniendo inconvenientes con la gestión de las reservas. Se nos pide en el ejercicio que debemos enfocarnos en las vistas y triggers. ¿Qué se deben crear? Una vista para mostrar las mesas disponibles para reservar, ordenadas por capacidad de ubicación y luego por disponibilidad. También una vista que muestre las reservas confirmadas para el día actual. Crear un trigger para que cuando una reserva se confirme, se actualice su estado automáticamente. Se nos pide también un trigger para que cuando una reserva se cancele, libere automáticamente la mesa asociada a esa reserva. También se nos pide unas funcionalidades adicionales en la cual se pide agregar un registro del historial de todas las reservas anteriores y un ranking de las mesas más solicitadas. Para empezar entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio, debemos crear primero que todo la base de datos, que en este caso abrimos nuestro Microsoft SQL Server, le damos entonces clic derecho acá donde dice database para crear una nueva base de datos. Ahí le colocamos nombre a nuestra base de datos, que en este caso se llama reserva. Iniciamos entonces creando nuestra base de datos que se llama reserva con nuestro comando use para que haga uso de esa base de datos. Creamos entonces la primera tabla con el comando create table, a la cual llamaremos cliente, en la que se va a guardar la información requerida de cada uno de los clientes. Asimismo creamos la tabla mesa, la tabla empleado, definiendo con el comando primary key cuáles son las claves primarias. Creamos también la tabla empleado, creamos la tabla reserva. Como podemos ver, acá tenemos entonces las columnas con nuestras tablas. También las podemos ver directamente en esta parte de acá, cada una de nuestras tablas, la de cliente, empleado, historial de reservas, mesa, reserva y las reservas. Continuando entonces, vamos por el primer ejercicio. Aquí tenemos entonces la información que va a ir guardada en la tabla de los clientes, de nuestros clientes, la información de las mesas que hay disponible, que tenemos pues en el restaurante, la información de los empleados y la información de las reservas. Iniciamos entonces creando la primera vista, en la cual vamos a mostrar las mesas disponibles para reservar. Iniciamos entonces con el comando create view, la llamaremos vista mesas disponibles. Con el comando select vamos entonces a seleccionar para que nos pueda mostrar las vistas. Más que todo se utilizan para consultas, no guardan como tal información, sino que nos muestra la información que está guardada en las tablas. Entonces nos va a mostrar la información del número de la mesa, la capacidad y el estado. En este caso entonces nos va a mostrar las mesas que están libres. Vamos entonces con la vista que nos muestre las reservas que están confirmadas. Igualmente creamos entonces la vista con el comando create view, vista, la cual llamaremos vista reservas confirmadas, la cual va a seleccionar el ID de la reserva, la fecha de la reserva, el número de personas que pueden estar en la mesa, la preferencia especial para esa mesa y el número de la mesa, también la ubicación donde se encuentra pues la mesa. Aquí mismo entonces nos va a cambiar entonces
nos va a mostrar el estado confirmada de la mesa. Continuamos entonces con los triggers. El primer trigger nos indica que cuando una reserva se confirma, que se actualice de manera automática el estado libre a reservado. Entonces iniciamos con el comando create trigger, el cual vamos a llamar trigger confirmar reserva. Acá entonces con el comando escogemos entonces la primera mesa colocando un ejemplo. Vamos entonces con el número de la mesa, el ID en este caso, para que nos permita entonces actualizarla de libre a confirmada. Acá entonces con el comando update nos va a permitir entonces cambiar el estado de la mesa a reservada. Continuamos por acá para que nos pueda mostrar que el estado ha sido efectivamente cambiado. Utilizamos el comando select from, escogemos la mesa, que en este caso colocamos el ejemplo de el ID de la mesa número 1, para que nos muestre si el estado de la mesa cambió. También se nos pide, para poder actualizar el estado de una reserva existente que esté confirmada, que queremos actualizar la reserva con el ID número 1 que está asociada a la mesa número 1. Entonces utilizamos el comando update para cambiar entonces esta información en la tabla reserva. Utilizamos el comando set, el estado de la mesa, para cambiarla a confirmado. Entonces volvemos nuevamente con el comando select from, consultamos que la mesa número 1 en este caso haya cambiado su estado a reservada. Se nos pide entonces un trigger también, donde que si se cancela una reserva se libera automáticamente la mesa asociada y su estado pues pase a libre. Creamos entonces el trigger, con el comando create trigger, el cual llamamos trigger cancelar reserva. Utilizamos como tal el comando update para que nos permita pues actualizar la información. Entonces aquí nos indica que pase cuando la mesa esté cancelada se pueda cambiar a reservada, y que cuando esté libre pueda también que muestre libre cuando la reserva haya sido cancelada. Con el comando select from volvemos entonces nuevamente a consultar de que efectivamente la mesa ya quedó libre. Vamos entonces a crear, también se nos pide que creemos un registro del historial de las reservas que se han realizado. Creamos entonces la tabla donde se va a guardar la información, la cual vamos nuevamente con el comando create table, historial reservas. Creamos entonces el atributo de historial para poder entonces definir pues el ID del historial, el ID de la reserva, la fecha y la hora, el ID del cliente que hizo la reserva, la mesa donde estaba asociada la reserva, el número de personas que puede ir en la mesa, la preferencia especial que iba en esa mesa, el estado y la fecha de registro. Entonces, para que podamos modificar la columna de la tabla de reserva, utilizamos el comando alter table directamente asociado a la tabla reserva, que es la que se va a modificar, para poder entonces modificar la preferencia especial. Modificamos también entonces en la tabla el historial de reservas
con alter table historial de reservas, también con preferencia pues especial. Seguimos a crear entonces un trigger donde podamos copiar el historial. Ese disparador entonces se activará cuando se actualice el estado de una reserva en la tabla y copia automáticamente la información de la reserva en el historial. Entonces creamos el trigger historial reserva, insertamos entonces con el comando insert into en historial reserva para que nos permita entonces cambiar el estado de confirmada a cancelada y que nos pueda entonces mostrar también la información. Seguimos entonces con una vista más para que nos pueda mostrar el ranking como tal de las mesas más solicitadas. Continuamos entonces creando con el comando create view vistas mesas más solicitadas asociada pues al número de mesa. Utilizamos el comando com para que nos pueda entonces contar nos pueda contar de acuerdo al ID de cada reserva esa cantidad de reservas y que nos las puedan agrupar también, y luego entonces con el comando order by las pueda ordenar según la cantidad de reservas. Muchas gracias.